Estamos de nuevo en Conciencia XL, la medida de tu conocimiento. Es momento de ir con Sandra, la voz de nuestra conciencia social. Hola amigos, bienvenidos una vez más a su cápsula de Conciencia Social. Hoy les hablaré sobre las consecuencias de ingerir bebidas gaseosas. La fabricación de bebidas carbonatadas comienza en New York en el año de 1832, cuando John Matthew inventa un aparato para mezclar agua con gas de dióxido de carbono y además agregarle sabor. Años más tarde, esta bebida, mejor conocida como refresco, tiene una popularidad impresionante y es consumida por un gran número de personas. Pero, ¿sabes qué daños ocasiona en el organismo? Los ácidos de los refrescos afectan el esmalte dental, aunque los fabricantes opinan que el problema son los hábitos de higiene. Un refresco, si bien no es recomendable que se ingiera, con mayor razón debemos evitar su ingesta en la noche, ya que de noche producimos muchísima menos cantidad de saliva y por lo tanto las sustancias encargadas de neutralizar la acidez erosiva que contienen las gaseosas se encuentran en menor proporción. Este tipo de bebidas son particularmente peligrosas porque contienen gran cantidad de azúcar, aproximadamente 9 cucharadas cafeteras, en cada lata pequeña de 330 mililitros, con el agravante que esta enorme cantidad de azúcar se ingiere muy rápidamente. El ácido fosfórico, ingrediente del refresco, es dañino para el calcio de los huesos, porque no permite la adecuada absorción en el organismo, provocando su debilitamiento y por tanto incrementando la posibilidad de tener fracturas. Se dice también que el ácido fosfórico es uno de los mayores contribuyentes al aumento de la osteoporosis. Y por si lo anterior no fue suficiente, el refresco también puede ocasionar la gota, que es una enfermedad metabólica persistente, que produce un aumento del ácido úrico circulante. Este se deposita en las articulaciones produciendo inflamación, con dolor sobre todo en los pies y las piernas. Es hora de hacer conciencia y antes de destapar otra lata de refresco, acuérdate de la voz de la conciencia Sandra y te invito a hacer conciencia social. No podemos cambiar el pasado, pero con ciencia podemos cambiar el futuro. El doctor Lourival Posani lleva años investigando el veneno del alacrán. Por su parte, el doctor Alejandro Alagón ha trabajado en el desarrollo de antídotos para los venenos de serpientes. México sigue a la vanguardia en la producción de antídotos para exportarse a todo el mundo. Empresa, carrera, salud, futuro. www.conacid.mx. Ahora es el momento de irnos al reportaje. Vamos a checarlo en este momento. Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar un poquito el día de hoy acerca de la biodiversidad, una serie de conceptos y bueno, de qué se trata ese tema tan importante el día de hoy. Un ecosistema es un espacio, es un sistema donde interactúan tanto factores abióticos como bióticos, es decir, el clima, el tipo de suelo y con la vegetación, con los hongos, las plantas y animales, ¿no? Ese es un ecosistema. Y medio ambiente, que ya no se usa mucho el término, también es un espacio, ¿no? Y pues, bueno, hay ecosistemas, puede haber acuáticos, terrestres, de muchos tipos. Bueno, la biodiversidad, la mejor definición de biodiversidad, la más simple, es la diversidad de organismos con los que compartimos el planeta, es decir, todos los microorganismos, los protozoarios, ¿no? Desde los virus, protozoarios, pero también las plantas, los hongos y los animales. Esa es la diversidad, es decir, la diversidad de las formas de vida y de las interacciones de estas formas de vida. Cuando hablamos de biodiversidad, hay 3 niveles. Hablamos de biodiversidad genética, por ejemplo, todas las variedades de maíz que hay en el planeta, y hablamos de diversidad organísmica, que es la diversidad que todos conocemos, es decir, los individuos, pero también hay diversidad ecosistémica, es decir, la diversidad de ecosistemas. Entonces, por ejemplo, un bosque de pino encino como el que hay aquí en el norte de Morelos es diferente a un bosque de pino encino que hay en Canadá, por ejemplo. Entonces, la composición de la especie es diferente, entonces hay diversidad de ecosistemas. Entonces, esos son los 3 niveles básicos, digamos, de la biodiversidad. La biodiversidad es fundamental. Prácticamente todas las actividades humanas tienen que ver con la biodiversidad. La biodiversidad nos genera agua limpia, nos genera aire puro. Entonces, proteger la biodiversidad de Morelos, es decir, si protegemos nosotros, por ejemplo, el corredor biológico de Chichinautzin,
que toda esta masa forestal que hay entre la ciudad de Cuernavaca y el DF, lo que estamos protegiendo es la infiltración del agua, que es la que consumimos abajo. Obviamente, nosotros consumimos muchísimos productos de la biodiversidad, bueno, todas las plantas de las cuales nos alimentamos, los animales, son parte de la biodiversidad. Entonces, no puede haber un futuro para la especie humana si no se conserva la biodiversidad. Es fundamental y sobre todo en un lugar como Morelos tenemos que conservarlo. Bueno, Morelos es un estado muy pequeño, ¿no? Es el segundo estado más pequeño de la República. Sin embargo, es relativamente rico en cuanto a su biodiversidad. Está por ahí del lugar 17 a nivel nacional, que digamos no es tan diverso. Pero algo interesante de Morelos es que está justo en la zona de confluencia de dos grandes provincias biogeográficas, es decir, dos grandes regiones donde se ha originado la flora y la fauna. De la neártica, que son todas las especies del norte, y la neotropical, que son las especies más amazónicas. Como Morelos está justo en esa zona de contacto, es muy rico tanto en especies de origen neártica como neotropical, y eso lo hace un lugar súper interesante, ¿no? En México hay unas 30.000 especies de plantas y Morelos tiene como 3.000 especies de plantas, es como el 10% de la diversidad de plantas. Y esto habla de algo relativamente importante en función del pequeño tamaño que tiene la entidad. De acuerdo a los estudios que hemos realizado, en Morelos hay por ahí de 123 especies amenazadas, en peligro de extinción, en diferentes categorías. Esto es tomando en cuenta la norma oficial mexicana, es decir, son especies que están amenazadas para toda la República. Pero nosotros ya tenemos algunas especies, sabemos de algunas especies de Morelos que han desaparecido de Morelos, aunque están en otros estados. Es decir, el grado de amenaza tiene que ver con la escala a la cual estamos trabajando. Entonces, hay especies muy interesantes, por ejemplo, el teporingo, el conejo de los volcanes, un conejito que vive nada más aquí entre lo que es el Iztapopo y el Nevado de Toluca, y tiene su zona de más amplia distribución aquí en el norte de Morelos y en el sur del DF. Es una especie que está en peligro de extinción que debemos conservar. Entonces, bueno, hay una serie de mecanismos, ¿no?, que se han estado siguiendo, hay una serie de proyectos que están implementando, y uno de los más relevantes, y bueno, es el que más suena, tiene que ver con el establecimiento de áreas naturales protegidas. En Morelos obviamente tenemos muchas áreas protegidas, tenemos el Corredor Biológico Chichinautzin en el norte, Parque Nacional Lagunas Zempoala, el Teposteco, tenemos una pequeña porción de lo que ahora es la Reserva de la Biosfera del Iztapopo, tenemos la Sierra de Montenegro, que es esta cordillera que baja desde el sur de Cuernavaca hasta Taltziapán, tenemos lo que es Santa Rosa, Los Sabinos, San Cristóbal en Cuautla, tenemos el Tezcal, es una área muy pequeña aquí muy cerca de Cibac. Tenemos también, obviamente, lo que es la Reserva de las Biosferas Sierra de Huautla en el sur. Entonces, Morelos se ha preocupado mucho por establecer espacios de protección, y es por ahí del 26% del territorio que ya tenemos protegido. Y esto no quiere decir que no haya amenazas en estos lugares, sigue habiendo, pero bueno, ya hay una manera diferente de cómo se manejan las cosas en estos espacios. Llegó el momento de despedirnos. Nos vemos la siguiente semana En su programa Conciencia XL.